Hola compañeros de la Universidad Santiago de Cali, Facultad de Derecho, asignatura Teoría General del Proceso, doctor y maestro Jader Luna a cargo de esta importante asignatura. Vamos a tratar los temas que refieren a la actividad individual número 3 de la unidad número 2 y vamos a estar hablando de algunos temas muy interesantes dentro de lo que hemos visto, los temas que hemos venido desarrollando dentro de Teoría General del Proceso. Vamos a desarrollar el tema de las carteleras y vamos a ir desarrollando los temas uno a uno, 5 temas fundamentales. Vamos a comenzar con el tema de la función judicial. La función judicial como un elemento de administración de justicia, precisamente que corresponde al Estado y corresponde también a la rama judicial dentro de lo que es el orden público del Estado, nuestro Estado colombiano. Importante conversar que la administración de justicia dentro de la función judicial corresponde precisamente a las corporaciones y a los actores de las corporaciones, como son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto las jurisdicciones correspondientes, como son la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción especial y por supuesto también la Fiscalía General de la Nación. La Ley 270 de 1996, o la ley estatutaria más conocida como tal, establece y prioriza los derechos, las obligaciones y las garantías y libertades precisamente a partir del ejercicio de administración de justicia para un fin común que es precisamente la convivencia social en el territorio colombiano. Dentro de esta misma ley hay un artículo muy importante que es el artículo 12 de la ley estatutaria, donde establece unos parámetros o las características de la función judicial como tal, donde dice precisamente que es propia, habitual y permanente, y también resalta que corresponde a la función judicial poder investir legalmente, asignar investidura legal a las corporaciones y a las personas que hacen parte de las corporaciones para el ejercicio de administrar justicia. Esto pues precisamente a partir de lo que establece la Constitución de 1991 y precisamente también a partir de lo que establece la ley estatutaria. Las características de la función judicial y a partir de estos elementos constitucionales y de ley estatutaria, pues garantizar de que las características de la función judicial pues son permanentes, es independiente, es definitiva, es imparcial, es exclusiva. La resolución de conflictos es uno de los elementos por el cual funciona, por el cual se desarrolla la función judicial en nuestro territorio. Para el tema de resolución de conflictos es uno de los temas fundamentales e importantes, pero también es una función por la cual se desarrolla la administración de justicia de la función judicial, pues poder validar los derechos de los individuos, de los ciudadanos, de los colombianos, pero también incluso ejercer de manera forzosa los derechos si fuese necesario. Importante, unos aspectos fundamentales, digamos, la importancia de la función judicial es su aspecto en principio jurisprudencial como fuente formal de derecho. También importante conversar que aplica la ley general a los casos concretos a partir del concepto del silogismo o el razonamiento lógico para digamos, nombrarlo en otras palabras. Nos ayuda también, y es importante entender la función judicial en el sentido de que nos ayuda a dilucidar el contenido de la norma, pues porque la ubica en el contexto político y en el contexto social que corresponde y que necesitamos que sea interpretada la norma, pero también tiene la facultad de poder crear la norma. Esto sucede precisamente pues bajo observancia y bajo criterios de los jueces, teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, pero también los principios generales del derecho procesal. Función jurisdiccional, del latín jurisdictio, que traduce quién puede decir el derecho, el aspecto de poder de quién puede decir el derecho es importante y lo resaltamos aquí en nuestra exposición
porque es precisamente al Estado colombiano al Estado a quien corresponde ejercer esta función de impartir el derecho dentro de la rama judicial, por supuesto, y los actores fundamentales, los jueces y los magistrados dentro de las corporaciones, que son las encargadas precisamente, repetimos, de desarrollar el ejercicio de impartir derecho. Bien, dentro del Estado colombiano pues encontramos los jueces o tribunales, pero también encontramos dos aspectos fundamentales que son la competencia y la jurisdicción dentro del desarrollo de este ejercicio. La jurisdicción como tal, digamos, asume la facultad de desarrollar en términos generales la forma específica de conocer y resolver casos concretos. Por el contrario, digamos de manera similar, porque se tienden a confundirse, la competencia tiene la facultad de, por supuesto, de ejercer jurisdicción, pero de manera mucho más concreta y mucho más puntual, teniendo en cuenta 5 aspectos fundamentales que son el tema del territorio como aspecto geográfico, la cuantía como valor del litigio, el grado como aspecto de jerarquía dentro del mismo ejercicio, la materia que quiere decir o traduce, tiene todo que ver con el tema del tipo de asunto, y el fuero, que tiene que ver con la aplicación de las normas y las leyes en casos concretos. Aquí hay un ejemplo muy claro, que es el de jurisdicción. Hablemos en este caso de jurisdicción ordinaria, y tenemos como ejemplo, digamos, el grueso, el grande, el tamaño grande de la jurisdicción, en el caso de la jurisdicción ordinaria, y tenemos los casos puntuales y concretos de la competencia, que son el laboral, el civil y el penal. En otras palabras, la jurisdicción ordinaria es el grande donde caben las competencias del laboral, el civil y el penal, y en este caso estamos viendo precisamente que dentro del laboral, el civil y el penal entonces se desarrollan esas características que son precisamente propias de la competencia: territorio, cuantía, grado y materia. Aspectos claves: el fin y la unidad. Aspectos o características fundamentales es que la función jurisdiccional es autónoma, es decir, cada estado es soberano y cada estado desarrolla su diseño, su modelo jurisdiccional. Es exclusiva pues porque pertenece al estado y los particulares no la pueden ejercer como tal, e independiente de las otras ramas, de las ramas del poder o del orden público, el legislativo y el ejecutivo, aunque tiene algunos aspectos de similitud y cercanía con el legislativo. Ejerce, por supuesto, y desarrolla unos poderes fundamentales que son el tema de la investigación. Tiene el poder de investigar, tiene el poder de coerción, tiene el poder de decisión y tiene también el poder de ejecución. Muy bien, vamos a hablar de la competencia. En el ejercicio propio de la administración de justicia, entender importante que se le otorga al juez el poder para tocar los asuntos de los sujetos y los trámites, para tocar casos concretos y, por supuesto, para desarrollar o distribuir procesos. La ley señala el asunto, fija sus límites en aspectos territoriales que corresponden en administración precisamente a los jueces y a los tribunales. La competencia, podemos decir entonces, que emana como potestad del Estado para administrar justicia, para tocar asuntos concretos y, por supuesto, todo esto dentro de un marco territorial determinado. Vamos a hablar también de las características, fueros, clases de competencia, diferencias y factores. Características: el tema de legalidad. La ley legitima el ejercicio de la competencia. La competencia es imperativa también porque no es derogable. El aspecto de que no se puede modificar, entendido en el transcurso del proceso como tal, es indelegable. No es delegable por quien la detenta, importante. Es de orden público, se rige precisamente por principios de interés general. Los fueros. El personal general tiene que ver con domicilio y lugar. Contractual, que tiene que ver con lugar de ejecución y contrato. Real, que es donde se encuentra el bien. Material, donde ocurren los hechos.
gestión de carácter o incide más bien allí el carácter administrativo respectivo. El fuero de atracción, un proceso atrae otro de la misma categoría como descripción importante y fundamental. Putativo, por la asignación particular a un juez precisamente para que se desarrolle en sí misma la competencia, digamos, desde el aspecto del fuero. Concurrente, puede haber coincidencia entre dos fueros en un asunto concreto. Privativo, la ley señala a un juez como competente. Funcional, en su desarrollo procesal puede ser o desarrollarse en primera instancia o en segunda instancia. El fuero de conexión también es importante en el sentido de que se puede asumir otra competencia por acumulación de pretensiones. Clases de competencia. Tenemos, digamos, la competencia por cuantía con factor objetivo de característica legal. Tenemos también el perpetuatio jurisdictions, que es por delegación, esa es otra clase de competencia. El privativo preventivo, que digamos de aspecto panorámico. Interna, externa, que es de aspecto residual. Los factores de la competencia: factor subjetivo, que tiene que ver con las características de las partes; factor objetivo por materia, que tiene que ver con la naturaleza como tal del asunto; el factor territorial, que tiene que ver con la ubicación geográfica; y el objetivo por cuantía, que tiene que ver con el aspecto económico, digamos en su descripción o asunto: mayor cuantía, mínima cuantía o menor cuantía. Un aspecto importante y unas características importantes para resaltar en este tema de competencia, digamos, son las diferencias entre la jurisdicción y la competencia. Importante entender que la jurisdicción, en términos concretos, en términos mucho más amplios, la jurisdicción es el género, la competencia es la especie. Estas son algunas de las diferencias. La jurisdicción es el todo, la competencia es la parte. Y la jurisdicción desarrolla temas generales o asuntos generales, y la competencia, por supuesto, desarrolla los temas designados por la ley. Vamos a hablar del proceso. El proceso precisamente viene del latín processus, que significa transcurso en el tiempo. Quiere decir que las cosas suceden en el tiempo para un fin determinado. Es el conjunto de actividades que de manera alterna y simultánea se están moviendo y están para un fin determinado como tal. El vocablo no es propio del lenguaje jurídico, sin embargo, en perspectiva jurídica podemos decir que es el conjunto de actos, el proceso del conjunto de actos ordenados que se orientan precisamente para obtener un fin jurídico. Podemos decir que una secuencia, que es un paso a paso para la resolución de conflictos y, por supuesto, para darle certeza a un derecho. La naturaleza jurídica tiene que ver con las teorías que la componen, y la teoría contractual del proceso, que nace del consentimiento de las partes; la teoría contractual de carácter personal en el contrato de voluntades de las partes; la teoría cuasi contractual, que es lo opuesto a lo anterior y propone el unilateralismo procesal; la teoría procesal de relación jurídica con características y aspectos de lo sustancial y el proceso, pues por supuesto en perspectiva del mismo; los derechos y obligaciones diversos de los sujetos también, su base de relación jurídica, el derecho y las obligaciones. En este caso, la reciprocidad también es una de las características naturales dentro de la naturaleza jurídica, y tiene que ver pues con la relación jurídica como tal, y tiene que ver con la relación que integra el juez y las partes. Es importante también tocar un tema fundamental en este asunto de su naturaleza jurídica, y es que es el tema de los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales tienen que ver, digamos, se tramitan dentro de la relación procesal, y
juegan un papel fundamental e importante. Hablemos de la relación jurídica como doctrina. Sus aportes fundamentales. Dos aportes fundamentales. Vamos a resaltar. El primero es el tema del carácter autónomo. La relación jurídica como doctrina, digamos, plantea su carácter autónomo en perspectiva precisamente del derecho material, digamos, ese comparativo entre el derecho material y precisamente porque migra de allí, migra del derecho material para conformarse como ciencia autónoma. Entonces se logra diferenciar entonces la relación jurídica material de la relación jurídica procesal. Y lo segundo es que se explica la naturaleza del proceso ya desde la perspectiva del derecho público. Hablemos del proceso como institución jurídica. El proceso como institución jurídica desecha la teoría de la relación jurídica y considera la multiplicidad de las relaciones jurídicas. Este planteamiento, esta noción, es la de recoincidir a la unidad desde el concepto institucional. O sea, podríamos definirlo como las actividades relacionadas por el vínculo de idea común y objetiva. Se configura pues esto, digamos, como las voluntades adheridas a este planteamiento teórico. Características en este momento del proceso. Podemos hablar de las características, por ejemplo, de jerarquía, de universalidad. Se explica la naturaleza jurídica. Bien. Hablemos del proceso como situación. El proceso como situación jurídica, según la teoría de Goldschmidt, dice que los presupuestos procesales no pueden de alguna manera condicionar la existencialidad o la existencia de los procesos. Él propone que los presupuestos procesales son discutibles, pueden ser discutidos dentro del proceso. Esta es la teoría de Goldschmidt, el proceso como situación jurídica. Hay un aspecto aquí de situaciones transitorias que podríamos definir dentro del proceso, precisamente porque esas situaciones transitorias dentro de esta teoría como tal relacionan un aspecto fundamental que es la incertidumbre del proceso, y la incertidumbre del proceso por supuesto le da fuerza a las expectativas de las partes, y esto deriva pues también, digamos, la incertidumbre del proceso deriva en el tema de las cargas y las expectativas. En el ámbito procesal pues podríamos asegurar que no es imperativo que, las obligaciones como tal pues no son, digamos, el carácter general en el ámbito procesal, por lo menos desde esta teoría, porque es un imperativo de interés de un tercero, el aspecto de las obligaciones. En cambio, sí, las cargas son un imperativo de interés propio y que están dentro de las características de esta teoría, que por supuesto está propuesta en el marco del ámbito procesal. El derecho de acción, del latín actio, que traduce movimiento, actividad, acusación y carácter procesal. En el derecho, sus significados como derecho, digamos, parte de la idea de la ausencia de acción, hacer valer un derecho dentro de un proceso. Como pretensión, el sentido válido se promueve del aspecto de la demanda como oposición u omisión en la culpa civil ilícita penal. Como derecho comercial de interés social, acciones al portador o nominativas. Como derecho a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 10. Como derecho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10, destaca la función jurisdiccional, los individuos lo reconoce en el ejercicio del poder y para acudir, por supuesto, al Estado para la verificación de un derecho, para la aseguración de un derecho. Los elementos del derecho de acción, los sujetos como tal, activo, pasivo, personas, pasivo,
el Estado o el juez como el representante del Estado. Esto lo podemos ver en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Es como el factor constitucional que asegura estas características. Hablemos un poco de la acción procesal, de sus épocas. En inicios, las acciones de ley, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario. En la evolución y acción en sus inicios, las acciones, las declaraciones solemnes eran fundamentales. Acción procesal. Épocas, acciones de ley, procedimiento formulario, procedimiento extraordinario. Evolución de la acción en sus inicios, las declaraciones eran solemnes. La declaratoria ejecutivas eran acciones que por supuesto se desarrollaron como declaraciones solemnes. Después, como acciones declaratorias y ejecutivas. En el periodo formulario se fortalece la perspectiva de el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe, como teoría. Y en la etapa extraordinaria, digamos, la violación de un derecho subjetivo nace, a partir de la violación de un derecho subjetivo, nace la acción como derecho, según Savigny. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica, por supuesto, tiene que ver con la teoría de acción como elemento del derecho material, la teoría de acción como autónoma e independiente, la teoría de acción como facultad del derecho de personalidad, teoría de acción como derecho público, la teoría de acción como derecho concreto, potestativo, autónomo y privado, y la teoría como derecho subjetivo, público y abstracto. Formas de ejecutar el derecho de contradicción: la manera negativa, la actitud positiva, el allanamiento, la oposición, la reconvención y las excepciones. Pretensión y oposición. La pretensión podemos definirla como la solicitud concreta que una persona formula ante un juez o tribunal buscando que se reconozca o proteja un derecho o un interés jurídico. Podemos decir también que es el núcleo de la demanda y se fundamenta en el derecho de acción, que es el derecho subjetivo precisamente de acudir a la justicia. Importante resaltar que la pretensión puede ser de diversos tipos, como la pretensión de condena, la declaración de constitución o incluso de otros aspectos. La oposición. La oposición es la respuesta o defensa que presenta la parte demandada frente a la pretensión del demandante. Consiste precisamente en impugnar o contradecir los argumentos y solicitudes del actor, del demandante, buscando que el juez de alguna manera desestime la pretensión. La oposición, importante resaltar que puede manifestarse a través de incidentes, recursos o querellas, y puede basarse en la invalidez del acto procesal, la figura de nulidad, o en la improcedencia jurídica de la pretensión. Esos conceptos son fundamentales en el proceso judicial, ya que estructuran el debate entre las partes y permiten al juez tomar una decisión informada sobre un conflicto planteado.